Buenas noches, queridos amigos. En el presente taller vamos a conocer los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Para ello se ha realizado un estudio normativo, considerando las leyes que regulan estos derechos dentro del Estado, los cuales vamos a compartir con cada uno de ustedes. Esta actividad nos permite desarrollar el proyecto de vinculación, garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Se debe reconocer la importancia de este taller. Radica en el proceso de aprehensión de conocimiento sobre el tema que abordaremos, lo que implicará una concienciación de las personas y favorecerá en el empoderamiento de sus derechos. El propósito de este taller es difundir la normativa sobre los derechos digitales de los jóvenes en el Ecuador. En el chat, por favor, pongan sus nombres completos y sus números de cédula. Análisis normativo sobre los derechos digitales de los jóvenes. A partir de los constantes peligros, vulneraciones y amenaza a los derechos de las personas al momento de emplear la tecnología, pero sobre todo se ven más afectados los jóvenes por el constante uso que hacen de ella. A medida que han ido pasando los años, hemos podido evidenciar que para casi todo se emplea la tecnología y por un mal o conocimiento propiciamos en los micrófonos, por favor. Para poder tener un claro panorama de los derechos con los que contamos, nos basaremos en los derechos establecidos en Constitución de la República del Ecuador, Código de la Niñez y Adolescencia, Ley Orgánica de Protección de Datos de Personas, Código Orgánico Integral Penal, amenazas a las que somos vulnerables por el uso de la tecnología. Artículo 39. El Estado garantizará los derechos de los jóvenes y proveerá su efectivo ejercicio a través de la política y programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder público. El Estado reconocerá a los jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país y les garantiza la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión,
y asociación. El Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de emprendimiento. Artículo 18. Exigibilidad de los derechos y garantías que las leyes reconocen en favor del niño, niña y adolescentes. Son potestades cuyas observancia y protección son exigibles a las personas y organismos responsables de asegurar su eficacia en la forma que este código y más la ley establecen para el efecto. Artículo 19. Sanciones por violación de derechos. Las violaciones de los derechos de los niños, niñas y adolescentes serán sancionadas en la forma prescrita en este código y más leyes, sin perjuicio de la reparación que corresponda como consecuencia de la responsabilidad civil. Disponibilidad del artículo 23. Derecho de la educación digital. Las personas tienen derecho al acceso y disponibilidad del conocimiento, aprendizaje, preparación, estudio, formación, capacitación, enseñanza e instrucción relacionados con el uso y manejo adecuado, sano, constructivo, seguro y responsable de las tecnologías de la información y comunicación, en estricto apego a la dignidad e integridad humana, los derechos fundamentales y libertades individuales con especial énfasis en la intimidad, la vida privada, autodeterminación informativa, identidad y reputación en línea, ciudadanía digital y el derecho a la protección de datos personales, así como promover una cultura sensibilizada en el derecho de protección de datos personales. El derecho a la educación digital tendrá un carácter inclusivo, sobre todo en lo que respecta a las personas con necesidades educativas especiales. El sistema educativo nacional, incluyendo el sistema de educación superior, garantizará la educación digital no solo a favor de los estudiantes de todos los niveles, sino también de los docentes, debiendo incluir dicha temática en su proceso de formación. Artículo 62. Requerimiento directo del titular de datos de carácter personal al responsable del tratamiento. El titular podrá en cualquier momento, de forma gratuita, por medio físico o digital, puesto a su disposición por parte del responsable del tratamiento de los datos personales, presentar requerimientos, peticiones, queja o reclamaciones directamente al responsable del tratamiento relacionadas con el ejercicio de sus derechos. La aplicación de principios y el cumplimiento de obligaciones por parte del responsable del tratamiento que tengan relación con él, presentando el requerimiento ante el responsable. Esta contará con un término de 10 días para contestar afirmativamente o negativa, notificar y ejecutar lo que corresponda. Artículo 104.1. Investigación al suicidio. Será sancionada con pena privativa de libertad 1 o 3 años la persona que induzca o dirija mediante amenaza, consejo, órdenes concretas, retos por medio de cualquier tipo de comunicación verbal, física, digital o electrónica. Existen a una persona a que se provoque daño a sí misma o ponga fin a su vida, siempre que resulte demostrable que dicha influencia fue determinada en el resultado dañoso.
Artículo 154.2. Hostigamiento. La persona natural o jurídica que por sí misma o por terceros o a través de cualquier medio tecnológico o digital moleste, perturbe o angustie de forma insistente o reiterada a otra, será sancionada con una pena primitiva de libertad de 6 meses o 1 año, siempre que el sujeto activo de la infracción busque cercanía con la víctima para poder causarle daño o su integridad física o sexual. Cuando la víctima sea menor de 18 años de edad o persona con discapacidad, o cuando la persona no pueda comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo, será sancionada con pena primitiva de libertad de 1 a 3 años. En los casos que no se configure el delito de investigación al suicidio tipificado en el artículo 154.1, se sancionará las conductas tipificadas en este artículo con el máximo de la pena establecida cuando producto de la afectación de salud emocional de la víctima de este delito se deriven o haya derivado sobre sí misma conductas autolesivas, siempre que para lo o el juzgado resulte demostrable que la afectación sufrida por la víctima fue determinada en el resultado dañoso autolesivo. Cuando este ilícito sea cometido por miembro del núcleo familiar o personas con la que determine que el proceso o la procesada mantenga o haya mantenido vínculo familiar, íntimo, afectivo, conyugales, de noviazgo, de cohabitación o de convivencia o aún sin ella, se aplicará los presupuestos y la pena establecida en los artículos relativos a la violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar. Artículo 170. Abuso sexual. La persona que en contra de la voluntad de otra ejecuta sobre ella o la obligue a ejecutar sobre sí misma u otra persona un acto de naturaleza sexual sin que exista penetración o acceso carnal, será sancionada con pena primitiva de libertad de 3 a 5 años. Cuando la víctima sea menor de 14 años de edad o con discapacidad, cuando la persona no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o por cualquier causa que no pueda resistirlo, o si la víctima como consecuencia de la infracción sufra una lesión física o daño psicológico permanentemente o contraiga una enfermedad grave o mortal, será sancionada con pena primitiva de libertad de 7 a 10 años. Si la víctima es menor de 6 años, se sancionará con la pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Se sancionará con el máximo de las penas establecidas en los incisos precedentes cuando dicho abuso sexual fuese grabado o transmitido en vivo de manera intencional por la persona agresora, por cualquier medio digital, dispositivo electrónico o a través de cualquiera de las tecnologías de la información o comunicación. Asimismo, el máximo de las penas establecidas en los incisos precedentes, cuando además de la grabación o transmisión de este abuso sexual con cualquier medio digital, dispositivo electrónico o a través de cualquiera de las tecnologías de la información y comunicación,